Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Bolá y soy la directora del encuentro ECO23, Encuentro de Colectivos Iberoamericanos. Un encuentro donde nos proponemos varias cosas. En primer lugar, pensar las narrativas visuales desde la pluralidad de la creación colectiva para poner en el centro las historias. También nos interesa narrar desde los espacios que habitamos, nuestros espacios y territorios. Y por último, nos interesa tocar los ejes de medio ambiente, territorios y comunidades, que son los tres ejes temáticos del encuentro que tendrá lugar este ECO 23 y que finalizará en el país, nuestro país hermano de Bolivia. Hoy, por eso, hemos invitado a una propuesta que abarca todos estos puntos y además es un grupo conformado por tres profesionales de Bolivia que están orientados a las temáticas de ecologías y infancias. El proyecto se llama Ecoperiodistas y vamos a dar primero la palabra a Horacio Augsburger, donde voy a preguntarte que nos cuentes un poco de cómo es pensar tú como ingeniero ambiental un tema tan complejo, acercarlo a las infancias, llevar prácticas de pedagogía y contarnos cómo nace el proyecto de Ecoperiodistas, este trabajo que relaciona la fotografía, las problemáticas ambientales y el periodismo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Es un gusto estar aquí con todas ustedes para compartir un poco la experiencia de TVH Suiza en el programa de Niñas y Niños Ecoperiodistas. Este es un proyecto que nace el 2019. Creo que los detalles de cómo nace, cómo crece, los puede hacer mucho más específicamente Helen, porque ella está desde el principio. Yo he entrado el 2020 a acompañar este proceso, pero puedo contar un poco desde qué estoy yo y qué es lo que he estado haciendo y qué es lo que queremos hacer un poco en el futuro. Y un poco mi rol también en Niñas y Niños Ecoperiodistas. Entonces yo he estudiado ingeniería ambiental en Cochabamba, he hecho una maestría en ciencias ambientales y un doctorado en geografía y desarrollo sostenible. Entonces he estado empapado en temas ambientales, de respeto del planeta, de sostenibilidad, desde la ciencia, la educación y la práctica. Entonces he tenido estas tres visiones y sigo teniéndolas porque vivo en una granja orgánica, entonces en el día a día o sea, esto no es solo una profesión, sino es mi forma de vida, vivo en este contexto, trabajo en TDH Suiza, entonces con la educación con niñas y niños, intento siempre mantener un vínculo en la ciencia, la investigación, que creo que también niñas y niños ecoperiodistas tiene un matiz muy fuerte de investigación desde una perspectiva no así cuadrada de adultos de investigación revisada y el procedimiento que ahí se lleva, pero el término de investigación como curiosidad y difusión de conocimientos. Entonces, mi rol en el programa Niñas y Niños Ecoperiodistas es hablar del tema de el planeta Tierra, más que medio ambiente, o sea, obviamente abordamos el tema de medio ambiente, pero me gusta mucho la noción de planeta, porque esto nos pone a todas y todos como ciudadanos del planeta. Dejo de ser boliviana, boliviano, de Chile, de Perú, de un país o de otro con fronteras que nos dividen y cosas así al final, y todas y todos somos astronautas viajando en este planeta Tierra que de verdad está viajando en el espacio y eso trae una noción un poco distinta que a mí me parece que es linda, que todas y todos estamos viajando en esta nave espacial y que todas y todos tenemos un rol de cuidar esta nave espacial con mucho cariño porque solo tenemos una, ¿no? Entonces es igual que cuando uno está viajando en un auto, uno no va a romper las ventanas del auto y quedarse con los vidrios rotos dentro del vehículo en el que te transportas. Es más o menos esa misma noción. Tenemos que cuidar nuestra casa grande. Entonces yo abordo temas de la Casa Grande, de los límites planetarios, que es hace el 2015 más o menos un grupo de investigadores en el Centro de Resiliencia en Suecia identificaron los límites
del planeta Tierra, o sea, hasta dónde podemos empujar ciertas cosas del planeta Tierra antes de que colapse todo el sistema. No que colapse en una forma negativa, pero que haya un cambio sistémico, se dice, o sea, un efecto en cadena, ¿no? O sea, empujas algo hasta un cierto punto y se van derrumbando las cosas y hay un cambio de estado. Entonces, usamos mucho esa noción de límites planetarios, claro que traduciéndolo un poco a un lenguaje que sea más fácil de entender para todas y todos, porque no suena un poco abstracto, puede ser un poco difícil, pero las niñas y niños se apropian de una manera simpática, me parece, que se logra comprender lo que se está abordando. Y bueno, tocamos mucho eso de los límites planetarios, que son 9, entonces vamos abordando todo eso y sobre todo tocamos mucho el vínculo entre los límites planetarios y los derechos de niñas y niños. Entonces, si yo contamino tanto el aire que de repente el aire ya no va a poder purificarse, ¿cómo eso va a afectar a los derechos de niñas y niños alrededor del mundo? Porque, bueno, primero te afecta a ti, pero después si el aire está contaminado aquí, viene el viento y lo lleva un poco más allá y contamina a otra persona. Entonces abordamos esos temas conmigo y tocamos mucho eso de los límites planetarios, vinculándolo siempre con los derechos de niñas y niños, que eso es, creo, un punto bien fuerte del programa de niñas y niños ecoperiodistas, que juntamos estos dos aspectos. Por un lado, los derechos de niñas y niños y los temas ambientales, que los referimos a través de los límites planetarios y vemos cómo si yo contamino el agua, cómo va a ser vulnerado mi derecho como niña, niño. Y también tocamos temas de las responsabilidades que tenemos cada una y uno en cuanto a esto, a no contaminar el agua o a evitar el exceso de uso de bolsas plásticas, porque todas y todos tenemos un rol sobre el estado del planeta. Al final, uno, mediante lo que consume, uno crea un paisaje o otro paisaje en el planeta Tierra, no directamente, pero fomentas la creación. Esto tal vez suena un poco abstracto, pero por ejemplo, si yo comiese solo carne todos los días, carne de pollo, entonces fomento la industria que va detrás de que exista el pollo para que yo lo pueda comprar y consumir, ¿no ve? O sea, se tiene que cortar un bosque en algún lado para plantar el alimento del pollo y después que lo coma el pollo, que haya la granja del pollo y que eso llegue hacia mí. Eso es una noción que es muy importante para nosotros también, de esa visión sistémica, que lo que yo hago hoy, la decisión que hago hoy, afecta ahora, pero no solo aquí, sino allá, y no solo hoy, sino también mañana. O sea que todo lo que yo hago hoy, las decisiones que tomo hoy van a afectar aquí y en otro lugar y van a afectar hoy y mañana. Entonces, esta visión sistémica es muy importante. Claro que tenemos una sesión bastante corta para abordar todo esto, entonces es como un bombardeo de estos temas con niñas y niños y intentamos que agarren y se apropien un poco de esta noción, sobre todo de la noción de que vivimos en un planeta frágil, finito y que todas y todos tenemos un rol muy importante de cuidarla, no solo cuidarla, sino también ahora restaurarla, que queremos restaurar el planeta Tierra para así no se ponga en riesgo los derechos de niñas y niños hoy y tampoco mañana. Entonces, esa es un poco la perspectiva de mi aporte al grupo. Y Horacio, quería preguntarte también, ¿qué detectas en toda esta información, esta conversación que tienes con las infancias, cuando pones sobre la mesa toda la situación, digamos, del planeta en cuanto a sus complicaciones, las problemáticas, cómo es el estado actual? ¿Cuál es la reacción de los niños frente a esta información y esta conversación contigo? Diría que la reacción es siempre, hasta ahora casi siempre me ha tocado que son reacciones positivas, así que se van apropiando de los temas, van diciendo, bueno, entonces tenemos que reportar sobre esto, están vulnerando aquí, hay que hacer lo otro. En algunos casos puede venir una sensación de preocupación,
pero por lo menos en lo que yo comparto con las niñas y niños, pero Helen, Guara comparten mucho más tiempo, entonces tal vez nos pueden dar más detalles ahí. El mensaje que intento dejar siempre yo es que no es para nada que vivo, ay, es apocalíptico, que tengo que estar triste y hundirme más o menos en el caos que tengo que afrontar. Es todo lo contrario, vivimos en un momento histórico. Las decisiones que tomamos hoy y mañana van a afectar muy fuertemente el futuro. Entonces tenemos casi la suerte de vivir en este momento, que es un tiempo bisagra, porque realmente las decisiones que tomamos ahora van a afectar mucho el futuro, entonces que eso tiene un potencial muy grande. Y la idea es más bien de sembrar la idea y la noción de ganas de trabajar, de restaurar el planeta y que se puede hacer mucho, hay mucho que cambiar, hay que transformar la forma en que pensamos, la sociedad, la forma en que actuamos. Y una cosa que a mí me gusta decir, pero no sé si siempre se va agarrando y apropiando de estos términos, que no es solo con ecogestos, como dicen, con cositas chiquititas que se va a restaurar el planeta. O sea, necesitamos ir empujando una transformación social profunda. O sea, es esta noción de, bueno, si yo voy y compro pan sin una bolsa de plástico y la compro en una bolsa de papel y ya he resuelto el problema, eso es falso, ¿no ve? O sea, eso contribuye a que haya menos plástico. Pero el problema que estamos afrontando es mucho más profundo, es sistémico. Entonces, de poner esas nociones, de sembrar estas ideas de que juntas tenemos que cambiar la forma en que vivimos, la forma en que vemos el planeta y empujar esto y sembrar de ganas de transformar el mundo, por lo menos esa es la intención. De ahí cómo se apropia cada uno una, eso ya es como un proceso que no siempre está en mis manos, pero por lo menos de sembrar esa idea y esa inquietud. Muchas gracias, Horacio. Y vamos a continuar conociendo cómo funciona este grupo, ¿no? Porque así como Horacio, estás trabajando en la temática más de la noción o en la conciencia del planeta Tierra que habitamos. También participa del grupo Helen Álvarez, que es periodista, comunicadora, y quería preguntarte, Helen, sobre tu trabajo en este grupo de ecoperiodistas, sobre tu labor, cuál es la importancia de comunicar, transmitir y pensar en esta transformación social con las infancias. Y también me gustaría saber si los niños están interesados o de qué manera están interesados en la realidad social, cuál es su lectura y cuál es la realidad de los niños que llegan a participar de este grupo de coperiodistas. Muchas gracias por este espacio, por esta posibilidad de poder contar algo que para mí por lo menos es entrañable, ¿no? El proyecto de niñas y niños ecoperiodistas, como decía Horacio, yo he estado desde un principio y este proyecto ha surgido como una iniciativa para fomentar, impulsar, generar el espacio de protagonismo de las niñas y niños, ¿no? El 2019 se han cumplido 30 años de la Convención sobre los Derechos de la Niñez y claro, la convención siempre había sido evaluada a partir de la mirada adulta. Entonces, para que evalúen las niñas y niños tengan la posibilidad de evaluar el impacto de la convención en sus vidas concretas, salió esta iniciativa a partir de TDH Suiza, que es también donde trabajo, de hacerlo con herramientas periodísticas, ¿no? Y claro, hacer noticia sobre los derechos fue la forma en la que se ha podido identificar si realmente la convención se cumplía, si en el país, pese a que ya está ratificada, ha sido uno de los primeros países en ratificar la convención, si efectivamente se cumple. Entonces, varios aspectos, ¿no? Y luego nos hemos ido enfocando justamente a raíz de la pandemia que nos cayó el 2020 en el ecoperiodismo, ¿no? En ver esa relación también de la pandemia y en generar un espacio en un momento de cuarentena, de clausura del año escolar, un espacio en el que las niñas y niños puedan participar siendo protagonistas. Además,
y seguimos ahí ya con ecoperiodismo digital y hasta ahora seguimos con ecoperiodismo. Sobre lo que me planteas de esto de la labor periodística, bueno, muchas veces nuestro adultocentrismo internalizado, ¿no? Nos hace pensar que somos siempre las personas adultas las que tenemos que hacerles pensar a las niñas y niños en determinados temas, ¿no? Como el medioambiental en este caso de niñas y niños ecoperiodistas para que luego actúen. Y ya desde la práctica periodística es pues una de las teorías, ¿no? Del periodismo convencional, la famosa agenda setting, eh, que se maneja y que se la mantiene muy vigente, ¿no? Dar que pensar para que luego actúen y que los medios son los que proponen las agendas en los que debemos pensar las sociedades. Eso por un lado. Por el otro lado, muchas personas siguen pensando que tienen que hablar por las niñas y por los niños, ¿no? Y esto pues impide este ejercicio de dos derechos que justamente están en la convención y que son muy importantes para la niñez, que son la participación y el protagonismo, que son los derechos que menos claridad, digamos, que han tenido y menos aceptación, entre comillas, de cómo ponerlos en práctica, ¿no? ¿Qué es la participación y qué es el protagonismo de niñas y niños? Y a veces eso está muy, muy sesgado, muy tergiversado a veces, ¿no? Eh, Contar cantidad de niñas y niños en alguna actividad como participación de niñas y niños, ¿no? Cuando en realidad es solamente una asistencia porque no ha habido un protagonismo y no ha salido de ellas y de ellos. Pero cuando trabajamos desde el periodismo con la niñez, te das cuenta que las niñas y niños tienen mucha claridad respecto a muchos temas, porque ya los están pensando, ya los están viviendo y en muchos casos pues los están sufriendo, ¿no? A pesar de que mucha gente también sigue con esta falsa idea de que si no le dices a una niña o un niño algo que está ocurriendo, no hablas sobre el tema, no se van a enterar de lo que está pasando a su alrededor y esa es una falsa idea de protección, falsa idea de querer buscar lo mejor para las niñas y los niños, ¿no? Pero especialmente en estos tiempos, aunque esto ha ocurrido siempre con las características de los diferentes momentos históricos, en este momento, en general, las sociedades tenemos mucho acceso a mucha información, aunque la calidad de la información es otro tema que ya es un tema muy grande ya, pero en general hay mucha información, ¿no? Y las niñas y niños sobre todo, son consumidores pasivos de esa información. Y donde además en esa información no se ven reflejadas niñas y niños, ¿no? Pero no tomamos en cuenta muchas veces desde el periodismo profesional que las niñas y los niños tienen mucho que decir a partir de sus propias realidades, ¿no? Si vemos en los medios, las niñas y los niños aparecen por lo general victimizados, ¿no? Y la víctima siempre es un sujeto pasivo. Entonces, en sus realidades puede que sí las niñas estén sufriendo determinadas situaciones, pero eso no les convierte en sujetos pasivos necesariamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos en niñas y niños ecoperiodistas es recurrir a las herramientas del periodismo para generar espacios y escenarios también donde las niñas y los niños puedan tomar la palabra en primera persona. Eso es fundamental para esta propuesta, ¿no? Porque las niñas y niños firman con nombre completo sus textos, sus fotografías, porque luego todo eso se publica. Porque además partimos de la idea de que no puede haber transformación social sin lucha propia y sin voz propia. Es así como que la esencia de la transformación social, la construcción de tu voz propia.
y es a la niñez a la que le negamos la construcción de su voz propia, ¿no? Y cuando se pretende hacerlo, se lo hace siempre con una proyección al futuro, o sea, se está construyendo al adulto, a la adulta del futuro, cuando en realidad tenemos a la niña, al niño del presente que tiene su voz propia. Entonces, la toma de la palabra en primera persona es fundamental. Entonces, con esta actividad, con una sola actividad que es Niñas y Niños Ecoperiodistas, lo que intentamos hacer es motivar participación real y protagonismo real para que las niñas y niños dejen de ser consumidores pasivos de información, de noticias, y más bien que convirtiéndose en productores, en creadores, creadoras de información a partir de los diferentes géneros, se conviertan en actores, en actoras sociales con voz propia. Porque sin voz propia no hay actoría social, ¿no ve? Y también generamos los espacios para que sus voces, esa voz en primera persona, se amplifique y se multiplique, ¿no? Es a veces muy complicado en estos momentos, ¿no? De la crisis de la empresa mediática, el que se pueda acceder a los medios de comunicación que tienen una amplia llegada, pero a partir de la calidad del trabajo que producen las niñas y niños, lo hemos logrado que medios nacionales aquí en Bolivia evalúen el trabajo y lo publiquen a partir de su calidad periodística, porque otra cosa es agarrar y bueno, yo compro un espacio, pago y se publica. No es la idea, sino que el trabajo periodístico de las niñas y niños sea valorado, evaluado por profesionales del periodismo y que se difunda. Entonces, eso lo hemos logrado, ¿no? ¿Y en qué consiste niñas y niños ecoperiodistas, no? O sea, ¿cómo lo desarrollamos? Primero, lo que hacemos es transmitirles nuestra experiencia como periodistas, ¿no? Y digo transmitirles porque no es enseñarles, ¿no? Tratamos de generar este espacio de horizontalidad que parte inclusive por cómo nos nombramos, ¿no? Que no nos digan ni profe, que muchas veces intentan, o señorita, o señora, ¿no? O dicen, sino que nos llamen de nuestros nombres. El llamarnos de nuestros nombres ya es generar un espacio de horizontalidad, ¿no? Entonces, al transmitirles nuestra experiencia como periodistas, lo que estamos también tratando es de fomentar que las niñas y niños analicen las temáticas desde una integralidad, ¿no? Porque muchas veces la vivencia propia puede quedarse ahí. Entonces lo que queremos es lo que hacemos es abrir esa vivencia propia y que tenga una integralidad. Que las niñas y niños, más o menos como explicaba Horacio respecto a lo sistémico, que vean que lo que me está pasando a mí puede ser que le está pasando a otras niñas y niños, y puede haber niñas y niños con más obstáculos, con más dificultades y que le estén pasando peor, ¿no? Entonces, que puedan ver esa integralidad. Y esto nos exige a nosotras como las de mayor experiencia periodística, digamos, a motivarles a que las niñas y los niños, sobre todo, observen, ¿no? Que no es lo mismo que mirar, y que escuchen las otras voces, ¿no? Y esto es llevarles a que identifiquen fuentes, por ejemplo, ¿no? Y que vean que el mundo no se acaba en lo que les está pasando, sino que se abre. Y luego que apliquen la técnica, que recurrimos a las técnicas más sencillas del ejercicio periodístico, para investigar, también para informar, siempre haciendo un esfuerzo para que sean sus voces las que, y su mismo lenguaje, inclusive, ¿no? Que sea eso lo que se visibilice y su mirada en el caso de la fotografía. Yo abordo a lo más teórico, lo más pesado, ¿no? Que es esto de la definición de tema y de enfoque, que a veces cuesta un poco, ¿no?
definir el tema y el enfoque, luego los géneros periodísticos, el lenguaje de los medios, la redacción periodística, pero yo lo hago desde un enfoque muy mío, desde donde he ejercido el periodismo desde hace muchísimos años también, ¿no? Un periodismo antipatriarcal. O sea que, por ejemplo, les decimos desde un principio que las mujeres tenemos que ser nombradas, ¿no? Porque las niñas y niños vienen con toda esa formación escolar donde les dicen que cuando se dice niños están incluidas también las niñas, ¿no? Entonces tenemos que deconstruir un poco eso, el uso del lenguaje inclusive, para que las mujeres seamos nombradas. Y eso es un poquito difícil, ¿no? Porque luego las niñas y niños entran en crisis porque luego van al colegio, dicen las niñas y los niños, y las profesoras, profesores les dicen, no, solo niños. Entonces se ponen en crisis también. Luego reconocemos también los saberes como conocimiento para ser valorado, para ser difundido. Luego también identificamos las grandes responsabilidades, ¿no? de la crisis ambiental que estamos viviendo, como, y eso un poco lo hace Horacio, y nosotros reforzamos para que lo tengan muy claro, pero sin eludir nuestras propias responsabilidades y el rol que tenemos, ¿no? Como habitantes del planeta. Y te diré que en todo este proceso, lo que más fácil nos resulta es la definición del tema y del enfoque, porque las niñas y los niños tienen muchísima claridad y eso lo hemos comprobado en otros procesos más o menos similares con personas adultas. Lo que más les cuesta es definir el tema y el enfoque, porque no lo ven, o no quieren verlo, o no quieren reconocerlo, no quieren asumir el problema que tienen en su entorno, ¿no? Pero con las niñas y los niños no nos pasa eso. Y bueno, nos ayuda mucho también que estas niñas y niños ya vienen con una formación previa en derechos de la niñez, esto gracias al trabajo de las organizaciones con las que trabaja TDH Suiza en Bolivia y que son las que hacen la convocatoria en los colegios, porque este proceso lo hacemos en varias ciudades, ¿no? Lo hacemos en La Paz, El Alto, Sucre, Potosí, Cochabamba, y en Cochabamba la ciudad principal, la capital, y en provincias del Valle Alto, ¿no? Entonces ahí es muy importante el trabajo también de estas organizaciones que ya hacen todas las gestiones para que podamos contar con las niñas y niños que además quieran. No es obligatorio, ¿no? Tienen que querer, porque de otra forma no se puede, o sea, no es como en el colegio, pasas todas las materias y listo, te aplazas justo por la materia que no te gusta, ¿no ve? Pero que eres buenísima en otra. Entonces tienen que querer. Y bueno, y estas niñas y niños en general, con las que trabajamos como niñas, niños ecoperiodistas, provienen de espacios con muchas desventajas sociales, ¿no? Con muchos riesgos de sufrir todo tipo de violencias, con poca o podemos decir también ninguna posibilidad de acceso a la justicia. Y si se trata ya de derechos medioambientales, las condiciones también son muy precarias. Muchas de estas niñas y niños, por ejemplo, carecen de agua, ¿no? Carecen de agua y están expuestos a enfermedades gastrointestinales por el consumo de agua que no es apta, por ejemplo. Así que nosotras no tenemos que contarles nada. No tenemos que decirles así está la situación, porque son ellas y ellos las que nos van diciendo cómo está la situación en los lugares donde viven, y creo que aprendemos muchísimo de estas niñas y niños porque siempre nos van mostrando estas realidades que muchas veces están pues bien distantes de nuestros espacios de privilegios, ¿no? Así nuestros privilegios generacionales, nuestros privilegios de situación económica,
de clase, de oportunidades que hemos tenido. Así que aprendemos muchísimo de ellas y ellos y sobre todo nos motiva el entusiasmo que le ponen, la alegría que le ponen. eh, Aunque les decimos es difícil, al final del curso siempre les preguntamos, ¿y qué te ha parecido? ¿Qué cambiarías? Nada, nada, porque no me ha aburrido y porque tal vez un poquito podríamos hacer más cosas afuera, pero no le cambiaría nada y eso pues es una motivación porque siempre estamos viendo cómo, qué más podemos mejorar, cómo hacerles sentir que esto sea menos pesado, ¿no? Porque definir el tema, si un esquema de investigación es pesado porque es pensar y pensar y pensar y tratamos en lo posible de no intervenir, solo cuando nos piden ayuda, no intervenir, que sean sus palabras. Y luego la intervención es más alguna orientación y eso pues nos motiva muchísimo a seguir y esperamos seguir haciéndolo mucho tiempo más. Qué inspirador todo lo que cuentas, Helen, porque de alguna manera pensaba cuando me hablabas de cómo responden las niñas y los niños ante las propuestas de pensar, de construir conocimiento, ¿no? Desde dónde eh, a veces nos colocamos en lugares de la complejidad, del intelecto, ¿no? Donde todo se vuelve un entramado mental tan amplio para intentar buscar soluciones y ustedes están escuchando a las infancias que según lo que cuentan de este proyecto pareciera que hubiera aquí eh, muchas, no muchas respuestas, pero sí muchas lecturas que este mundo también necesita en este presente tan complejo, ¿no? En relación a los vínculos, el medio ambiente, las realidades sociales. Y me parece que ustedes han encontrado una dinámica muy interesante que va en un paso a paso, en un encadenamiento, ¿no? Que comienza con el trabajo de Horacio, que luego interviene con tu parte periodística y de la comunicación para pensar en la mirada propia, para pensar en cuál es la opinión que cada quien va a tener sobre lo que se presenta a partir de Horacio, con la temática del habitantes del planeta. Y en esta cadena continúa la narrativa visual con Guara, y en este sentido me gustaría presentar a Guara, que es la última integrante de este proceso que plantean ustedes, donde comienza por la información, luego continúa con la comunicación y luego con las narrativas visuales, donde aquí ellos vuelcan, las niñas y los niños, sus pensamientos, sus experiencias, llevado a la imagen. Así que Guara, fotógrafa, también boliviana, bueno, reside en Bolivia, trabaja en toda la región y me gustaría, Guara, que nos cuentes desde lo que son las narrativas visuales, específicamente en la fotografía, cuál es esta experiencia, cómo lo vives, cómo se construye la mirada y las historias a partir de la mirada de las infancias y por qué son fundamentales los narradores visuales de ecología y medio ambiente en las niñeces. Bueno, primero muchas gracias, Guise, por el espacio. Y también gracias a Horacio y a Helen que me han incluido en este proyecto, porque después de tener una trayectoria tan larga de yo contar las historias, acercarme a los niños ha sido muy lindo porque creo que los niños tienen un gran potencial de esa mirada honesta, esa mirada sencilla, esa mirada que tal vez cuando uno va creciendo en el fotoperiodismo se va complejizando las estéticas y tanto trabajo de edición, ¿no? Para mí ha sido muy lindo acercarme a los niños, por eso, porque yo veo en ellos así como, la verdad es que estoy aprendiendo mucho, es como volver a la primera mirada que uno tiene sobre tu entorno, ¿no? Lo que les enseño a ellos es el tema de planos. Primero empezamos a trabajar el tema de planos y después hacemos como ejercicios de narrativa y les enseño, ha sido lindo en esta parte porque les enseño mis propios proyectos y ellos hacen como una narrativa de las fotos y no saben la historia y la verdad Helen sabe porque es divertido, porque que cada vez que ellos
hacen una edición de mis propias fotos, yo aprendo un montón, porque salen cosas que nunca había pensado y conexiones que nunca había pensado, y casi hemos como pasado 2 años llevando las mismas series de fotos, y lo que he notado es que ellos se conectan mucho con sus propias vivencias a la historia que construyen, ¿no? Son fotos, claro, de otros espacios, pero conectan mucho con sus propias vivencias. Y no sé, creo que tú dices, ¿qué les puedo enseñar? ¿Cómo les enseño a los niños, no? Creo que los niños me han enseñado a mí, es la verdad. Creo que los niños me han enseñado mucho a mí en el tema de algunos enfoques, de algunas historias. Como decía Helen, hay historias a las que yo, como fotoperiodista, no me hubiera acercado, no hubiera conocido si no fueran ellos que están ahí contando lo que pasa en sus territorios. Y eso es muy lindo, ¿no? Mm, he traído unas fotos para que puedan ver y, no sé, ¿las muestro? Sí, por favor, Guara. Hablábamos un poco antes de la entrevista de la importancia de algo que remarcó Helen respecto a la mirada propia, ¿no? A esta intención de no solamente mostrar lo que ven, sino lo que ellos ven, ¿no? Y creo que esta participación tuya tiene que ver con esta también, con esta profundidad de la mirada propia, de su enfoque, como decía Helen, y me encantaría que puedas compartir algunos trabajos que han desarrollado los niños y las niñas y que nos cuentes cómo fue el desarrollo, cómo surgió la idea y cómo fue la experiencia. Bueno, esto es en Cochabamba. He seleccionado como dos facetas. Una, la del el tema de los ríos y de los rituales de Bolivia, que ha sido muy lindo encontrarnos con este proyecto, porque habla sobre el tema del lavado de la ropa y que es un tema que muy aquí de las tradiciones bolivianas. Ella es María y nos cuenta, claro, el río cada vez es menos o está contaminado, ¿no? Después del lavado de ropa, hacen estas casitas como a modo de dejar algunas, como cosas que les gustaba al difunto, ¿no? Hacemos un trabajo de edición con ellos y todos los niños participan a decir qué foto inicia, qué foto continúa. Y es lindo porque todos aprendemos a contar la historia, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, aquí han dejado un refresco, y esto hablando del río. Después otra de las niñas, Wilson, ha trabajado un tema también en el río, que es como un mote que se llama, Helen, ¿qué se llama este mote? Es el tarwi o chuchusmuti. Chuchusmuti. Este mote es muy tradicional en Bolivia y lo hacen, que yo también me enteré recién, que tienen que remojarlo en el río. Entonces, Wilse ha hecho un reportaje sobre esto, sobre esta tradición, ¿no? Y cómo las señoras todavía trabajan ahí y mantienen la tradición a poner el río cuando está bajando y todo eso, ¿no? Ese es el Chuchusmuti. Y también quise seleccionar esta parte del tema ya de las aguas servidas de Uyuni, donde se ve un poco la contaminación ya. Ese es el reportaje de Fernanda. Y bueno, ella muestra en estas aguas servidas hay gente que vive cerca, ¿no? Hay gente que también se está afectando por esta contaminación. Y también traje este reportaje de Cochabamba, de José Luis, que habla sobre el tema de la falta de agua, porque hay unos sectores en la ciudad de Cochabamba que no tienen servicio de agua potable, entonces tienen que comprarlas a los cisternas, ¿no? Y así, al aprender ellos los planos y ellas, lo más lindo es que cuando vuelven de la semana que tuvieron de trabajar, ellas vienen felices diciendo, Guara, he hecho plano detalle, he hecho plano general, he hecho todos los planos y me gusta porque les digo, bueno, hagan todos los planos, jueguen, intenten hacer detalles, todo lo que pueda contar la historia, ¿no? Me he olvidado de Porco. Esta historia es importante, también una de otras, porque tenemos como ya 60 reportajes, ¿no, Helen? Ya son hartos reportajes de estos 2 años, más este año también.
este Quería, reportaje. discúlpame ahora, quería que Dime, nos dime. cuentes un poquito también, además de la historia, que las imágenes son increíbles, porque esto es lo más llamativo, que son, quiénes son las personas que están haciendo estas imágenes? Personas de 8 años, de 10 años, que vienen de dónde, conocer un poquito más eh, cuál es la realidad de las personas que están tomando estos increíbles ensayos. Sí, tal vez yo pueda explicar un poquito más Sí. eso. Juan Ricardo es un adolescente que vive en Potosí. Él tiene 16 años, pero él vivía en Porco. Porco es una región minera en Potosí que ha sido el lugar donde se ha generado el peor desastre medioambiental en Bolivia, cuando en los años 90 se reventó el dique de Colas, ¿no? O sea, el tanque de los tóxicos de la mina del que entonces era presidente de Bolivia, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Fue un escándalo internacional que afectó muchísimo a Argentina, a Paraguay. Entonces, Porco ya tiene una tradición de generación de contaminación minera, ¿no? Y el papá de Juan Ricardo trabajó en las minas de Porco. Y Juan Ricardo también es un niño que trabajó en la mina. Entonces él conoce perfectamente lo que pasa en Porco. Y si vas pasando las fotitos, Guara, ¿no? Él muestra el pueblo y una cosa que él muestra, ¿no? Es como al pueblo le falta agua, pero para los ingenios mineros llevan el agua. Todos estos tubos que recorren el altiplano en Porco están llevando agua dulce, que le falta a la gente, pero que llega al ingenio minero. Llega al ingenio minero, entra a este aparato y sale esta masa de mineral con agua, que luego se escurre y que luego llega, este es un tanque, no es una laguna, es un tanque de tóxicos. Y lo que él decía, él eligió este tema. Él miraba al fondo y decía, falta un poquito nada más para que el tanque esté lleno. Y claro, eso era algo que a él le preocupaba muchísimo porque saben en Porco cómo es la contaminación minera, ¿no? Que ha contaminado el Pilcomayo y que bueno, pues hasta ahora se vive con eso, ¿no? Más de como 300 toneladas de tóxico han ido a dar al río y él ve el riesgo. María Eugenia, que hizo el reportaje sobre el lavado de ropa para despedir Estaba, a las personas muertas, es una adolescente de 15 años que durante el COVID ella conoció de parte de su abuela cómo se despedía a los muertos, no es parte del proceso de duelo, y que es ir a lavar la ropa, quemar lo que más les gusta, lo que más les gustaba, ¿no? A las personas que a sus seres queridos han muerto y dejar como recordatorio estas casitas donde les dejan las cosas que van a necesitar a donde se vayan las almas. Luego está José Luis, que él vive en Arbieto, es el Valle Alto de Cochabamba, que es un adolescente de 13 años del el agua en cisterna, que él cuenta, ¿no? Como en su municipio hay conexión de gas natural a domicilio, pero no hay conexión de agua potable. No está instalada siquiera la tubería. Las casas tienen los tubos y todo, pero la instalación en el municipio no está y tienen que comprar esta agua, lo que señala este señor, es agua que sobre todo durante la época de la cuarentena era agua incluso muy mala, o sea, no apta para el consumo, no apta para el consumo. Es lo que está mostrando aquí son los cabellos que están en el agua y que durante la cuarentena, cuando no tenían nada que tomar, los carros de las empresas que les llevan el agua embotellada en los bidones no podían llegar ahí, tenían que consumir esta agua y han tenido muchísimos problemas gastrointestinales y de alergias, inclusive provocadas por el agua. Tenemos niñas y niños más pequeñitos. El año pasado hemos tenido un grupo que lo hicimos grupo porque eran muy pequeñitos, dos niñas de 9 años y un niño de 10 años, que los tres coincidieron con el tema del desperdicio del agua en las casas, por las tuberías rotas, por no cerrar bien los grifos y mostraron todo lo que pasa con el agua en sus propias casas, ¿no? Y cómo para ellas y ellos era muy importante el no desperdiciar y para sus familias era el no gastar en agua que no iban a consumir porque estaban conscientes de que esa agua se desperdiciaba, pero igual había que pagar por esa. El acceso al espacio,
a llegar al lugar, a llegar a encontrar cómo abordar el tema. ¿Eso es algo que ellos realizan solos y solas? ¿Hacen la producción, digamos, de ese abordaje? Llegar hasta el lugar, en el caso de llegar hasta la minera, tener acceso a esos espacios, porque me da la sensación que en las imágenes vemos imágenes muy desde adentro, ¿no? Sí, en realidad ninguna niña y niño va sola a hacer el reporteo, ¿no? Y siempre cuando vamos definiendo los temas, definimos temas, las niñas y niños definen temas de su entorno, ¿no? Entonces, no viven muy lejos de ahí, no viven muy lejos del lugar. Es parte de su realidad, de su vivencia, ¿no? Por ejemplo, con el adolescente de Porco. Porco está más o menos a unos 40 minutos del lugar donde él vive, en Potosí, y fue acompañado por una educadora que ha estado permanentemente con él haciendo las tomas. En el caso de Porco, por ejemplo, los ingenios mineros no dejan entrar a nadie para que tomen fotos, no le dieron ni una sola declaración, pero él conocía el espacio, él conocía muy bien el espacio y él condujo a su educadora. La educadora estaba ahí para cuidarlo y todo, pero él la condujo y él sabía todo el proceso. Ha sido él el que la ha llevado a sacar fotos de las tuberías en la pampa, digamos, del pueblo. O sea, él la ha guiado porque es su vivencia. Su papá es minero de esas minas de Porco. Entonces, no hay ninguna de las historias que no sea parte de la vivencia de las niñas y niños, ¿no? Como esto del ritual de despedir a los muertos lavando su ropa, lo que te contaba, ¿no? Lo aprendió esta adolescente cuando se les fueron muriendo seres queridos durante los peores momentos de la pandemia por el COVID. Entonces, todo es muy próximo. Porque tampoco les vamos a exponer a que tengan que ir a lugares, no. Algunas veces nos plantean temas que necesitan desplazarse mucho. Eso no lo conversamos, les explicamos cuáles son la necesidad de que tenga que haber factibilidad del tema, ¿no? O sea, que sea posible el tema. Y trasladarse de un lugar a otro implica inclusive permisos de traslado de las familias, de la defensoría, o sea, es un trámite largo y que es exponerlos. Entonces les sugerimos que cambien de tema y lo van haciendo porque lo entienden, ¿no? Lo tienen claro y cambian el tema. No cambian el tema, cambian el enfoque muchas veces. Y eso es genial, así porque no cambian el tema, cambian el enfoque. Maravilloso. Buenísimo, y queda muy claro cómo es todo el proceso, ¿no? Que es un proceso largo, intenso, y los trabajos que hemos visto realmente son muy inspiradores y dan cuenta de todo el trabajo que están haciendo el equipo. Y bueno, felicitarlos eh, a las y a los tres, porque es un proyecto muy inspirador, muy comprometido, donde se siente la mano de cada quien, pero también el, eh, el objetivo grupal en esto que en esto que son los relatos visuales a partir de las comunidades, en este caso de las infancias y de estos territorios. Así que bueno, muchísimas gracias por haber compartido la experiencia, por habernos permitido conocer un poco más acerca del trabajo que hacen. Es muy inspirador y bueno, esperamos tener más trabajos a nuestro alcance de las producciones visuales que están haciendo estas infancias en este espacio de taller. Muchísimas gracias, Horacio, muchísimas gracias, Guara, muchísimas gracias, Helen. Eh, Queremos despedirnos. Esta ha sido la segunda charla del ciclo de charlas de ECO, Encuentros de Colectivos Iberoamericanos, en donde generamos entrevistas y debates con referentes de nuestros tiempos en base a las temáticas de ecología, comunidades y territorios. Les recomendamos suscribirse a nuestro canal para no perderse nada de lo que van a seguir siendo las entrevistas. Y además les invitamos a estar atentos al encuentro de beca de producción que se va a hacer este año en Bolivia,
acerca de estas líneas temáticas en las cuales pueden participar. Muchas gracias y nos vemos pronto.